Tuvimos una conversación con Juan Manuel Robles, escritor y periodista peruano, autor de un libro de crónicas titulado Lima Freak y de la novela Nuevos juguetes de la Guerra Fría. Una novela que habla de un niño educado en una escuela para pioneros de la Revolución Cubana, pero también un libro que cala en el desencanto que sufren muchas personas frente a la izquierda latinoamericana. Vamos a ver esta conversación con Juan Manuel. ¿Cómo estás? Bienvenido a Entre Libros. ¿Qué tal, Alonso? Es un gusto estar aquí. Estaba recordando tus inicios como cronista, con este libro Lima Freak, ¿verdad? Donde retratas una serie de personajes, algunos más excéntricos que otros, ¿verdad? Yo recuerdo especialmente el perfil de Augusto Polo Campos, que es un personaje que de muchas maneras sintoniza con la ciudad, ¿no? Con el espíritu de la ciudad. ¿Cómo se fue gestando? Bueno, el libro tiene algunas crónicas que ya estaban, que ya habían sido publicadas en Etiqueta Negra, Un Gato Pardo, y a mí me pareció interesante retratar vidas a las que no veía veía siempre, pero no veía como muy de entrecasa, no veía relatos de entrecasa, Claro. por ejemplo, de gente como Genaro Delgado Parker, este gran magnate de la televisión Exacto. peruana, que en ese momento pues todavía estaba dando sus últimos zarpazos. Augusto Polo Campos, que es un tipo brillante en términos de sus composiciones, ¿no? Es alguien que conoce los sentimientos de los ciudadanos, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver además con nuestro desborde, con esa forma que tenemos de ser pues desbordados, cursis, ¿no? Guachafos cuando hay que serlo, ¿no? A mí me pareció interesantísimo, y después hay otros personajes como Cromwell Galvez, que es Bueno, ese es sujeto, ¿no? otro personaje tremendo, ¿no? Cuando uno ve el libro en conjunto y ve todas estas historias, tiene la tentación de alguna manera de vincular al cronista con la figura de un historiador que hurga en historias que no recoge la gran historia, el gran discurso oficial. Esa actitud, ¿tú crees que se replica de alguna manera en el trabajo previo para la escritura de tu novela? El solo acto de dedicarnos a esto, dedicarnos a escribir historias, ya es una manera de capturar para cierta perennidad algo que no va a estar de otra forma, ¿no? Esta convivencia con un personaje que puede parecer intrascendente para alguien más, por supuesto que es una especie de rebelión absolutamente absurda, solitaria, contra, digamos, eso que uno no puede evitar, que es el olvido. La crónica finalmente permite, digamos, comparte varias de sus energías con la literatura de ficción. Nos permite entrar a mentes, sensibilidades, corazones de los que probablemente no hubiéramos sabido. ¿Cómo se da el salto hacia la novela? ¿Cómo surge la idea? ¿Hay un plan previo, digamos, entre la época en que escribes crónica? Sí. ¿Tenías ya en mente esta novela o esto viene después? Bueno, la novela que publiqué, Nuevos juguetes de la Guerra Fría, tiene una historia previa. Yo quería escribir ficción, había escrito algo de ficción, pero para mí el trabajo de escribir crónicas me permitió varias cosas, entre ellas aprender a escribir. Ajá. O sea, yo a través de la crónica aprendí a ser escritor. La crónica, y por eso, digamos, es una de las cosas que me gusta recordar, la crónica tiene todos los recursos literarios, o muchos de los recursos literarios, que los escritores de ficción usan. De hecho, hay cronistas que usan más recursos literarios y narrativos que varios escritores de ficción. A veces por decisión, pero a veces por limitación también. Los cronistas aprenden mucho porque necesitan de esta tradición maravillosa que es la literatura para encontrar mejores formas de generar imágenes, sí, pero también generar cosas en la cabeza de un lector posible. ¿Y cómo llegas a ese momento en que decides, bueno,
es el momento de empezar a escribir esta novela? Bueno, yo tenía esta historia que comienza, que está inspirada en una historia de vida, porque cuando era niño fui a Bolivia, mi padre era corresponsal de la agencia de noticias cubana, Prensa Latina, ¿no? Y se fue a La Paz con todos nosotros, ¿no? Y allí yo estuve en una escuela de la Embajada Cubana, una escuela muy pequeña, que se llamaba El Guerrillero Heroico, ¿no? Y a donde yo iba digamos, yo pasé a ser un estudiante del sistema oficial de enseñanza cubano. Un pionero. ¿No? Un pionero, ¿no? Para quien no lo entienda, un pionero es un chico con un escolar con pantalón rojo, camisa blanca, pañoleta, boina, ¿no? Lo pueden encontrar en cualquier estampa cubana, ¿no? Entonces yo era un pionero a 4.000 metros de altura en La Paz, ¿no? Y yo me di cuenta, bueno, digamos, yo fui pionero de 1985 al 90, que es cuando cae el muro de Berlín. Exacto. Básicamente. Un momento crucial, además. Digamos, un poco antes de que cayera el muro de Berlín, pero ya la política de la Unión Soviética había dejado a Cuba sin dinero, ¿no? Entonces nos quedamos sin dinero, me quedé sin escuela, ¿no? Pero esos años, yo después que, cuando eres niño, lo que has vivido no te importa demasiado, sobre todo cuando pasas a la adolescencia. La niñez es eso que quieres dejar atrás, ¿no? Pero yo me daba cuenta, mientras crecía, cuando tenía 20 y tantos años, que me daba cuenta de que esta historia, cuando yo le hablaba antes de que sí, yo había ido, ¿no? Y jugábamos y nos poníamos barba barba postiza, para imitar a los héroes cubanos, y me aprendí de memoria un discurso de Fidel Castro y lo dije, y cuando hablaba de todo esto la gente quedaba fascinada, ¿no? Digamos, mis interlocutores, amigos que había tenido acá, quedaban como con la boca abierta, ¿no? Ahora, ¿ese era un entusiasmo real o tú habías encontrado que en esa forma de relatar cosas había una magia que estabas utilizando conscientemente? Bueno, posiblemente, digamos, estamos en este negocio, ¿no? En el negocio de contar cosas. Entonces, es como lo que decía el crítico James Wood, que tarde o temprano los escritores van a escribir bien, ¿no? O sea, ¿cómo que, digamos, que los escritores escriban bien es como que las flores huelan bien? Es algo natural, es algo que debería ser deseable, el estándar, digamos, ¿no? El claro. estándar, ¿no? Cuando una experiencia como el comunismo, ¿no? Se vuelve leyenda, ¿no? Y una pañoleta y tu foto de pionero se vuelve memorabilia, ¿no? Se vuelve, Exacto. Tiene esta cosa de entre frívola, pero también muy cultural, de digamos, la magia del tiempo que pasó y en el que tú estuviste, Un ¿no? objeto que seduce. Exacto. Forma, Entonces, ¿no? y era una historia que yo quería escribir de alguna manera, ¿no? ¿Tú llegaste a sentir algún tipo de atracción, digamos, sincera, genuina por la izquierda, y luego en el momento de escribir la novela te das cuenta que hay más motivos para estar decepcionado que entusiasmado? Yo creo que de niño, digamos, uno se traga a los héroes que le ponen, ¿no? Son elementos que simplemente por persistencia y con narrativas poderosas puedes generar en los niños. Lo que quiero decir es, adoctrinar a un niño es algo que se ha hecho siempre. Y los héroes cubanos son cool, o sea, tienen este componente que después, digamos, tiene un componente muy contemporáneo. El Che es una estampa, es la estampa de un hombre bello, que además es bello, es argentino, barbudo, y se va a luchar por los pobres del mundo. Y es mítico, ¿no? Aunque a muchos no les guste, ¿no? Es un mito, Claro. es un mito. A ver, tipo que además esas cosas extrañas que a veces pasan, ¿no? Los militares lo matan y lo ponen ahí como para que la gente escarmiente, le ponen una tablita abajo y queda con los ojos abiertos, sonriéndole a la historia, ¿no? Claro. En las fotografías, ¿no? En las fotografías de muerto, el Che está vivo. Tengo una curiosidad. Cuéntame. Bueno, tu padre, digamos, aparece de alguna manera representado en el libro, es uno de los personajes principales. Y yo me preguntaba, ¿qué reacción tuvo él cuando lee la novela o cuando leyó algún avance, por ejemplo, o él ha leído ya cuando el texto estaba publicado y terminado? Yo no quería que la realidad me aguara la fiesta, ¿no? Uh-huh. Para
para que la realidad me haga la fiesta está mi trabajo de cronista, está mi capucha de cronista, ¿no? Y yo siempre vi a mi padre como alguien que sabía demasiado y además que estaba parcializado ¿no? Claro. O sea, mi padre pues No tenía una militancia, en tenía fin, una ¿no? experiencia muy activa en la política. Entonces yo no quería meterlo en eso. A veces cuando hablaba con él, cuando hablaba en los almuerzos familiares, ¿no? Digamos, sacaba alguna cosita, algún detalle, algún hecho, pero no quería. Además porque se iba construyendo, y eso nos pasa a los novelistas, se iba construyendo un personaje que estaba ya separado Claro. de él. Yo siempre he imaginado a mi padre, que además sigue siendo periodista, ¿no? Terminando de leer el libro, yendo a una terminal, ¿no? Y escribiendo, no tiene idea de nada, ¿no? Y mandando el mensaje quién sabe a quién, ¿no? Y imagínate que se nos acerca alguien en este momento y te pregunta, Juan Manuel, ¿por qué debo leer? Le diría que no, y les diría que no hay ningún deber de leer, ¿no? Hay un placer de leer, ¿no? Los placeres se toman o se dejan. Digamos, no es un placer que todos comparten, no es un placer que todos descubren, pero quienes lo tienen aprenden a ampliar su, digamos, su mundo sensorial. No es solo el mundo en abstracto, es la forma en la que sientes, es la forma en la que imaginas, es la forma en la que fantaseas. No hay ninguna razón, no te hace mejor persona, no te hace más culto ni siquiera, aunque la cultura implica muchas veces leer, pero leer es rico. Bueno, muy agradecido, Juan Manuel. Gracias Un gusto, por esta Alonso. charla. Bueno, hemos visto una entrevista a uno de los más interesantes narradores jóvenes que tenemos. Esta novela que trata sobre la memoria, sobre las instituciones políticas de una generación y que yo de verdad recomiendo porque me parece una de las mejores que han salido entre nosotros. En nuestro próximo segmento les mostraremos la ruta literaria de Ricardo Palma. Y también regresaremos con nuestras recomendaciones de libros.